Sí, sí, hay ciertas expectativas porque todavía quedan algunas zonas residuales, ¿no? de sulfuro secundario por explotar, que están parte de ellas incluidas dentro del diseño de la mina, que saldrán y saldrán por corte y relleno, y entonces potencialmente es la zona desde el punto de vista mineralógico más interesante. Por eso te digo que yo creo que alguna pieza de mi colección está esperándome ahí. Pero lo que realmente nos dio la pista fueron unas estructuras que encontramos en la roca negra, que eran estructuras que interpretábamos como fósiles bacterianos. Es decir, bacterias que se habían recubierto de galena y se habían quedado sepultadas. Eran como microsarcófagos con bacterias dentro. Hoy vamos a hablar de la mineralogía de la mina Las Cruces en Sevilla. Hemos hecho ya un primer capítulo de introducción que era un poco general. Hemos hecho un segundo capítulo sobre el tema de la hidrogeología de Las Cruces, que es también un caso muy particular y que merecía ser explicado. Y hoy vamos a hablar en concreto ya de lo que es la mineralogía, ¿no? Porque la mina de Las Cruces, yo creo que todos los coleccionistas de España y algunos de fuera quizá también la conocen pues por las excelentes muestras de calcosina cristalizada que han aparecido desde el comienzo de la explotación. Entonces, bueno, vamos a rebobinar un poco con algunos recuerdos de nuestra primera visita y luego, vamos a ver qué perspectivas tiene aquello y vamos a hablar también de otro aspecto, de otra faceta, algo más científica, pero que yo considero que es un ejemplo de cómo se puede recorrer un camino desde el coleccionismo a la ciencia dura. Y eso nos lo va a explicar en este caso pues César Menor y uno de sus doctorandos que se llama Javier Rey. No estoy seguro cuál fue la fecha exacta de nuestra primera visita a Las Cruces. Sí sé que era verano porque yo estaba todavía trabajando en Senegal y lo hice en mis vacaciones de agosto, si no me equivoco. Entonces, tampoco sé en qué fecha me enteré de que estaban saliendo calcosinas. A mí me llegó el comentario, si no recuerdo mal, por la vía de Inma Ramos y bueno, pues entonces rápidamente pues las alertas, ¿no? Cristales de calcosina, mina nueva, a ver qué pasa aquí. Como se daba además la circunstancia de que en la mina de Las Cruces pues yo tenía un par de amiguetes trabajando de ingenieros que habíamos sido compañeros de carrera y tal, Iván Carrasco y Miguel Checa, pues qué mejor excusa para darles un telefonazo y pedirles ir de visita. Y así hicimos. Fuimos, me acompañaba Antonino, como de costumbre, y ya no sé quién más venía, no lo sé. Pero bueno, aquella primera visita, pues bueno, recuerdo ir primero al despacho de mis colegas y Miguel Checa pues me tenía una cajita con una serie de minerales muy bonitos, no grandes, pero de mucha calidad. De hecho, el primer artículo que se publicó en la revista Copios, pues casi todas, por no decir todas las fotografías que ilustran ese artículo son de ejemplares de los que me regaló en esa primera visita mi amigo Miguel. Era una cajita, ya digo, no muy grande, pero todo de... Miguel también me conocía, ¿no? Y sabía que yo más que de meño grande soy de cristal fino. Y bueno, pues lo que me tenía reservado, lo que me tenía seleccionado era realmente chulo, ¿no? Así que muchas gracias, Miguel, porque en esta última visita que he hecho a la mina de Las Cruces el mes pasado, con motivo del día 2 de mayo, que era fiesta en la Comunidad de Madrid, y he estado allí de visita para preparar otra cosa que luego comentaré, y Miguel pues ha vuelto a regalarme otra caja de calcosinas, que bueno, todavía no he mirado en detalle, pero bueno, que en todo caso, muchas gracias, Miguel, porque eh, has ayudado, has ayudado mucho a mi felicidad personal y a que, bueno, y a que promoviéramos la redacción de ese primer artículo que, bueno, me parece que se hizo en 2010.
No sé si la visita sería 2009, imagino que sí, algo parecido, ¿no? En estos momentos lo suyo es preguntarse, bueno, ¿y qué tal eran las piedras? Bueno, pues os voy a enseñar la que a mí personalmente más me gusta. Es una piedra que es esta piedra. Es un poco tocha para mí, se me pasa del tamaño que a mí me gusta a mí para la colección, pero me mola por los siguientes aspectos. Es un trozo de pirita masiva, un fragmento de pirita masiva, tiene aquí un plano de falla con sus estrías y todo, y por aquí otro. La zona con los cristales es esta zona central de aquí, que bueno, yo pienso que se ven perfectamente los brillitos y demás, ¿no? Son los típicos cristales de calcosina, tienen un brillo metálico pues bastante chulo. Y no me animo a recortarle la matriz pues precisamente por estas dos fallas, porque tiene este plano aquí y luego por esta zona veo también otro plano que es por donde va a partir si intento reducirla de tamaño. Si esta piedra la meto en una prensa para quitarle matriz de pirita y que me quede una pieza más cuca, lo que voy a conseguir muy probablemente es que rompa por en medio de la zona con los cristales. Entonces, evidentemente así se va a quedar. La visita que acabo de mencionar del 2 de mayo pasado fue para preparar un capítulo que está pendiente. De hecho ya las grabaciones, pero es un capítulo donde entraremos al detalle del nuevo proyecto minero y el proyecto metalúrgico PMR. Entonces tengo ya hechas las grabaciones y lo publicaremos en un futuro. La mineralogía de cualquier sitio, pues como siempre, tiene los dos aspectos, ¿no? La de los minerales sin microscopio y los minerales con microscopio. En el momento que entras con el microscopio, pues ya estás hablando de un número muchísimo mayor, pero también de una mayor dificultad pues para poder apreciar los minerales en un tamaño visual, bueno, pues que permita apreciar de manera sencilla e inmediata cuáles son sus características. Y desde este punto de vista, pues las cruces destacó inmediatamente pues por los cristales de calcosina. La calcosina empezó a aparecer en las fracturas de las zonas tectonizadas con unos cristales de muy buena conformación, muy estéticos, algunos de ellos muy grandes. Y bueno, pues evidentemente la noticia corrió como la pólvora. Y luego, bueno, pues no digo que de manera fluida, pero sí constante, pues han ido saliendo ejemplares y han ido llegando a las colecciones, a los museos, y se han podido recuperar un número muy apreciable de cristales de calcosina. No solo de calcosina, luego también pues la yorleíta como mineral cristalizado en una abundancia suficiente como para que todo el mundo pregunte por ella, pues yo diría que también. Aunque también estéticamente creo que por la naturaleza de las cristalizaciones, las yorleitas no han llegado a ser tan espectaculares o tan vistosas o tan notables a escala de una colección como lo hayan sido y lo son las calcosinas, ¿no? Y luego por último vino pues esa mineralogía marginal de minerales de plata, donde evidentemente el que destaca por encima de los demás con mucha distancia son las proustitas. Había ahí un Gossan negro y bueno, pues en ese Gossan negro había alguna cantidad de proustita que evidentemente llamó la atención, además que la proustita con ese color rabioso que tiene, pues como para no verlo. Y bueno, pues se han podido también obtener ejemplares medianos, vamos a decir, ¿no? Yo tengo un cristal que tiene más de 1 centímetro, pero en general son cristales micro, son cristales de 1 milímetro, 2 milímetros, pero eso sí, una calidad tremenda. Recuerdo además que se picaban en el acopio del plomo, y ese acopio del plomo pues era un material de galena biogénica, luego comentaremos este tema, pero bueno, muy pulverulento, una cosa que ensuciaba horrores. Pero había también zonas con mucha vacuola, con depósito tardío de carbonatos, y lo que sí recuerdo perfectamente, porque es de esas escenas inolvidables, es estar picando en ese acopio, dando marrazos a los bolos
y de vez en cuando saltar una pequeña nube de polvo rojo, es decir, un picotazo en una zona de proustita y generarse una nube roja perfectamente perceptible. Además, claro, como con el sol de Andalucía en agosto, pues os podéis imaginar, pero claro, era espectacular. Luego, ya tirando de lupa binocular y mucho más de microscopio electrónico, pues bueno, empezaron a identificarse por allí otros minerales, ¿no? El primer trabajo se publicó en el año, como digo, en el año 2010, y era un pequeño trabajo de minerales del grupo de la calcosina. Lo que queríamos era darnos un poco de prisa, porque pensábamos que dándole cierto eco a la aparición de estos cristales, pues podríamos también sensibilizar de alguna manera a que la propia compañía pues autorizase visitas y se pudieran recuperar cristales. Y eso sucedió. Y luego en el año 11 César Menor pues volvió a publicar otro trabajo ya más orientado al tema de los minerales de plata, ¿no? Pero bueno, en aquel momento creo que se hizo lo que había que hacer. Aquí tenemos otro ejemplo, decía antes, de cómo el coleccionismo conduce a la ciencia seria, vamos a decirlo así. El coleccionismo también es serio, lo digo y lo repito 1000 veces, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo la búsqueda de los cristales, la búsqueda de la estética, la búsqueda que te motiva el llevar una colección particular, te lleva a perspectivas de la ciencia ampliadas, ¿no? Y aquí sucedió de manera muy evidente, y además lo cuenta el propio César. Su primera visita a las cruces, él lo que quería era bueno, pues picar, encontrar y rescatar su cristal de calcosina. Y luego también estaba buscando su proustita, pero fue buscando la proustita que se dio cuenta pues que el mineral aparecía básicamente pues en unas formaciones de galena pulvígena. Y bueno, pues mirando la galena pulvígena, lo que se vieron son cosas llamativas. Coño, esto tiene forma de bacterias, este polvo, ¿no? Y ahí se inició un camino pues que terminó en estudios de mucha mayor profundidad y alcance, donde se ponía de manifiesto que el extraordinario yacimiento de cobre de las cruces y sus altísimas leyes, pues por el desarrollo muy singular de una zona de enriquecimiento supergénico de una dimensión enorme, estaba en conexión pues con un yacimiento biogénico, es decir, que hubo una actividad bacteriana que propició el enriquecimiento en cobre de esta masa, como luego va a explicar, ¿no? Bueno, pues una vez más, si no hubiera habido este aliciente, quizá esto hubiera sucedido con retraso o directamente no hubiera sucedido, y luego ha habido publicaciones importantes. El propio CSIC emitió una nota de prensa pues resaltando la singularidad de la mineralización y de ese ecosistema, vamos a llamarlo así, o geosistema tan particular que constituye el yacimiento de las cruces. Y evidentemente pues el catalizador de ese estudio, el catalizador de esas investigaciones fueron el coleccionismo, y el que lo discuta o el que siga viendo el coleccionismo como una actividad vulgar y carente de valores científicos, pues digo lo de siempre, es un cateto y no sabe de lo que habla. Como decía, en aquella primera visita venía conmigo Antonino. Entonces yo, como soy más flojeras, pues estaba tan contento con la cajita de minerales que me había regalado Miguel. Pero evidentemente pues bajamos con el coche al fondo de Corta. El fondo de Corta ya había cortado mineral. Estuvieron mucho tiempo trabajando en todas las arcillas del terciario, ¿no? Pero una vez que se cortó mineral, pues bueno, ahí estaba la calcosina, la masa de secundaria a la vista. Y bajamos allí, evidentemente, ¿no? Bueno, pues había una voladura recién dada, pero lo que hicimos fue hacer una rápida inspección visual de lo que eran los taludes del último piso de la Corta. Y en esos taludes pues lo que había es mucho mineral quebrado, mucho mineral roto pues de la vecindad de la voladura, pero también lo que había eran juntas naturales del propio yacimiento, y muchas de ellas rellenas de calcita, como relleno tardío de la fisura, ¿no? Toda esa zona tectonizada
pues era la zona en principio más favorable para la aparición de calcosinas. Y así fue, porque bueno, Antonino, que es un bulldozer, pues empezó allí más seriamente a zurrarle al talud, y pues aparecieron unos ejemplares de calcosina que creo que han sido los mejores conocidos hasta la fecha. Hablamos de cristales de 4 centímetros y está recogido en las fotos que pongo aquí, porque las fotos las hice yo y estaba yo, es decir, soy testigo, y esas piezas aparecieron ese día, ¿no? Ha habido muchas otras de muy buena categoría, pero esos tamaños o esos cristales con esas características no creo que hayan sido muy frecuentes, ¿no? También es verdad que no necesitas que tengan 4 centímetros para que los cristales de calcosina sean francamente buenos. Ha habido muchísimos de un tamaño inferior, pero bueno, como especie yo creo que se han podido recoger ejemplares soberbios, pero ese día pasó lo que pasó. Como digo, hay una breve intervención de Iván Carrasco, porque evidentemente pues le pregunté qué hay de lo nuestro, cuando la mina subterránea arranque y entre en producción y demás. ¿Podemos esperar que vuelvan a salir cristales? ¿Qué pinta tiene? Porque algo sabrás. Total, Iván es coleccionista, menos mal. Y es el hecho de que tenga esa sensibilidad a la potencial aparición de nuevos ejemplares, pues favorece mucho lo que pueda ser la recuperación futura de lo que haya de salir, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, a César Menor también le conoce todo el mundo en el mundillo de la mineralogía, y bueno, pues es un tío con mucha credibilidad y con mucha reputación en el tema de análisis instrumental orientado a la caracterización de minerales. Lo sabe todo el mundo. Además, el cabrón es una mente preclara, tiene una mente científica, y tiene además un nivel de inteligencia que está bastante por encima de la media. No hay más que ver los posts estos que ponen LinkedIn de temas absolutamente dispares y variopintos, pero cómo se mete en profundidad, y en todo lo que se mete expone razonamientos y ofrece perspectivas que suelen ser novedosas y originales. Yo creo que esto es lo que caracteriza las contribuciones de César, ¿no? Es un tipo realmente remarcable. Como los minerales ya están descritos, pues tampoco creo que valga la pena entretenerme aquí a decir pues que la calcosina es un mineral monoclínico y que forma una serie de maclas y que tal y que cual. Está escrito. Me refiero o me remito a la bibliografía ya publicada del tema, ¿no? Muchas gracias, en cualquiera de los casos, a Cobre Las Cruces, por haber autorizado nuestras visitas y por haber tenido la sensibilidad de facilitar la recuperación de estos extraordinarios cristales. Estoy convencido de que en el futuro seguirá la misma política, que por otra parte debería ser la de todas las empresas mineras. Bueno, por la aparición de especímenes cristalizados ha sido continua durante toda la vida de la mina, ¿no? Del proyecto de secundario. Sí es cierto que ha habido dos zonas en las cuales la abundancia de estos especímenes ha sido mayor, que coinciden con dos áreas donde hay una alta mineralización de sulfuro masivo o de sulfuro secundario procedente de la alteración del sulfuro masivo, y son zonas falladas, ¿vale? Son la fase 1 y la fase 6. La fase 1 y parte de la fase 2 estaba dominada, la cruzaba de norte a sur la falla número 2, y allí pues aparecieron asociados a esta estructura de falla ejemplares realmente excepcionales. Además, en la fase 2 tenemos fase 1, fase 2 teníamos el HC4, ¿no? El lentejón de sulfuro masivo y sobre todo calcosina covellina. Entonces también han aparecido ejemplares muy interesantes en esa mineralización. Y luego en fase 6 lo mismo. La fase 6
la llamamos aquí la cola de la ballena, ¿no? Es una masita, una aislada, separada por una fractura, una falla de la fase 5, y ahí también han aparecido ejemplares diferentes de los de la fase 1, ¿no? La fase 1 se caracterizaba por ejemplares más sueltos, normalmente asociados a zonas de fractura y con carbonatos, con lo cual el contraste de color era fantástico. En fase 6 era más abigarrado, eran cristales muy bien formados, pero más abigarrados sobre sulfuro masivo. El brillo bastante más brillantes en fase 6 que en fase 1. El resto, la zona central del yacimiento, predominaba el sulfuro secundario procedente de la alteración del Stockworth, ¿vale? Lo que se llamaba en código interno nuestro de control de leyes HCl, alto cobre. La L era de low density, baja densidad. Entonces eran menos frecuentes, pero también salieron piezas interesantes. Y la zona más al norte, que es la cabecera del lentejón principal, bloque 1, de los sulfuros polimetálicos primarios, también hubo algunos ejemplares. Sí, aquí se ha hablado con el ICME, y creo que también en la Escuela de Minas hay algún ejemplar que se ha donado, sí. En el ICME, por ejemplo, creo que está la única muestra de rejalgar que se ha recuperado aquí, en fase 2 precisamente. Sí, hay ciertas expectativas, porque todavía quedan algunas zonas residuales, ¿no? de sulfuro secundario por explotar, que están parte de ellas incluidas dentro del diseño de la mina, sobre todo en la zona del HC4. Ahí hay unas 400.000 toneladas de una ley promedio de un 10% en cobre, que saldrán por corte y relleno, y entonces potencialmente es la zona, desde el punto de vista mineralógico, más interesante. El resto, pues sabemos cómo es la faja pirítica, de desagradecida en ese sentido, y desde mi punto de vista la aparición de nuevos ejemplares está asociada a la presencia de fallas. Si hay fallas y la falla tiene huecos o fracturas y ha cristalizado, pues encontraremos ejemplares. Si no, la faja es bastante sosa en ese sentido. Ivancete, ¿y las proustitas? ¿El acopio donde salían las proustitas? Esas están ligadas al Gosan negro. Eso está ahí enterrado. Yo quiero el... pensar que todavía hay alguna pieza esperándome en el acopio de Gosan o en el acopio primario. Pero bueno, tú sabes, con todo el trasiego, voladura, carga, transporte, luego la nueva carga que habrá que hacer para mandarlo a la planta, complicado. También es verdad que la pieza que filmaste, que tenemos allí en el centro de visitantes, una pieza con unos cristales de calcosina enormes, de casi 2 centímetros de arista, esa salió en el acopio, en un bolo en el acopio, y bolos hay muchos. Entonces, bueno, por eso te digo que yo creo que alguna pieza de mi colección está esperándome ahí. Es una lente económica que igual que se dijo aquí, se puso el nombre de HC por high copper, en realidad es alteración supergénica de un sulfuro masivo o de un Stockworth, porque el Stockworth con alteración supergénica también tenía leyes del 4 o 5%, también se explotó. En el caso del HC4 es una zona en la que es una zona de las pizarras, y hay procesos de fluido en que hay trampas a los fluidos y se precipitan ciertas mineralizaciones, y ahí donde se cortó un sondeo prácticamente cortaba cobellina pura, una barra de cobellina pura. Y todavía quedan 400.000 toneladas por explotar que están incluidas dentro del proyecto de PMR. Lo excepcional no solo son los cristales, es que toda la zona de enriquecimiento secundario de las cruces, una gran masa de calcosina, no solo calcosina, ahí es donde está la dificultad, ¿no? Que hay varios sulfuros de cobre muy similares. Está la calcosina, la yurleíta, la cobellita, la digenita. También, aparte, luego hay anargita y luego hay otros sulfuros. Pero los sulfuros de cobre, básicamente, que aparecen allí son la calcosina yurleíta, que tienen la misma fórmula, pero la diferencia es el sistema cristalino y la temperatura de formación, básicamente. Y luego también hay digenita, que es otro sulfuro de cobre similar. Entonces, suelen aparecer juntos, son muy difíciles de distinguir.
A nivel de piezas de cristales individuales, la mayoría, estas maclas hexagonales clásicas, son calcosina. Pero también han aparecido cristales de yurleita y modificaciones y como fases intermedias, ¿no? Que se estaban como mezclando, ¿no? De calcosina y yurleita. Y eso nos da indicación también de la temperatura de formación, según sean calcosina y yurleita. Lo que pasa es que de visu no se distinguen. No, de visu es muy difícil, hace falta un análisis, normalmente por difracción de rayos X. Pero la calcosina clásica, los ejemplares de colección realmente bonitos, la mayoría son calcosina. Pero ahí justo en esas fracturas, que muchas veces también se rellenan de carbonatos y aparecen zeolitas, que es también una buena pista de las temperaturas y condiciones de formación. Los cristales que se asocian en esas zonas con carbonatos, zeolitas y tal, suele ser calcosina. Exactamente, sí, mi primera visita a las cruces fue puramente coleccionística. O sea, vamos a ver qué hay y vamos a recoger esos cristales de calcosina que estaban saliendo. Y además el primer cristal de calcosina que tuve, que tengo en la colección, venía de un sondeo. Entonces cuando empezaron a abrirse los sondeos, en algunos había huecos con cristales y dijimos, ¡guau! Aquí van a salir unos cristales bastante importantes. Ya las siguientes visitas ya tenían una motivación científica. O sea, empezamos a estudiar el yacimiento, no solo desde el punto de vista de la mineralogía, sino de la formación y los procesos que ocurrieron ahí. Porque las cruces es un caso muy particular en la faja y a nivel mundial. Y es que toda la zona de enriquecimiento secundario está cubierta primero por lo que llamamos nosotros la roca roja y la roca negra, que ahora comentamos un poco de qué va, y luego como 150 o 200 y pico metros, más de 200 metros de margas que cubrían, enterraron todo, ¿no? Y ese enterramiento bajo margas fue lo que propició la formación del yacimiento actual. Y claro, eran unas condiciones de formación muy particulares, muy únicas en el mundo y que dieron lugar a una mineralogía única. No solo a la enorme zona de enriquecimiento secundario, sino a todas las peculiaridades que tiene el yacimiento, que son muy interesantes a nivel científico. Los ecosistemas bacterianos y la transformación de los minerales. Pues había sospechas primero por la roca negra, roca roja, que cubre toda la zona de enriquecimiento secundario, que es un material muy rico en galena y tiene muchos óxidos de hierro también, ¿no? Y carbonatos. Carbonatos, sí. Entonces, ¿los isótopos de esos carbonatos ya eran negativos o no? No estaba muy claro. No está muy claro. Justo los de carbono no son. Pero ahí ya había indicios de que la actividad biológica había hecho cosas allí, había transformado cosas y tal. Pero lo que realmente nos dio la pista fueron unas estructuras que encontramos en la roca negra, en la galena, que eran estructuras que interpretábamos como fósiles bacterianos. Es decir, bacterias que se habían recubierto de galena y se habían quedado sepultadas. Eran como microsarcófagos con bacterias dentro. Entonces esas formas, lo que llamamos bacteriomorfos, que son estructuras minerales con forma de bacteria, empezaron a hacernos pensar que la actividad biológica había sido importante en todos esos procesos. Luego hay una serie de transformaciones minerales, ¿no?, que necesitan, para producirse, necesitan que haya existido actividad bacteriana. De otro modo, termodinámicamente es muy complicado que, por ejemplo, se formase la transformación de los carbonatos, por ejemplo, o que los carbonatos siguieran ahí en un ambiente que, no olvidemos que cuando hablamos de la roca negra y la roca roja estamos hablando del antiguo Gosan, de la zona de oxidación, una zona que tendría que ser muy oxidante, y hay carbonatos estables ahí, en grandes cantidades, de hecho. Entonces, tampoco sin entrar mucho en detalle de cuáles han sido las transformaciones, requerían desde un punto de vista termodinámico al menos que algo estuviera fomentando esos cambios minerales para que lo que había sido un Gosan se transformase en roca negra y roca roja, que además son dos litologías bastante diferentes. Estuvieron y están.
bacterias vivas, se han hecho cultivos y hemos visto que hay bacterias ahí asociadas. Y de hecho lo que hemos visto con isótopos de cobre, muy recientemente, lo que hemos visto es que probablemente el motivo por el que las cruces tienen leyes tan altas de cobre sea debido a esto, a que estuvo encapsulado, vamos a decir, protegido en un ambiente muy reducido que fomentaba la actividad bacteriana, y estas bacterias lo que hacían era ir precipitando muy poco cobre, pero ayudaban a la precipitación de cobre. En un primer momento teníamos un sistema, un depósito VMS normal, ¿no? Se había formado de la manera tradicional con su GOSAN, su zona de oxidación y una zona de enriquecimiento, pero luego las bacterias que trabajaban en esta zona de enriquecimiento han ido mejorando la ley a base de que el agua cargada con muy poquito cobre llegase y precipitase el poco cobre que precipitaban. Pero claro, esta actividad a lo largo de 7-8 millones de años ha llevado al enriquecimiento de las cruces, no sé si la ley media era de 5 o 6%, cuando lo normal un 1% ya es bastante, ¿no? Eso es, sí, de la zona supergénica, de la zona de enriquecimiento. Eso lo hemos visto hace poco con isótopos de cobre. Son los más negativos en zonas supergénicas del mundo. El problema que estamos teniendo es encontrar otro sitio que sea como las cruces, de hecho. Es único. Todo no, pero una buena parte sí. Ya te digo, tenía probablemente nuestro modelo, había una zona original que se formó como una zona de enriquecimiento normal, puramente química. Por la baja el oxidante y precipita al cambiar las condiciones redox. Pero a partir de ahí, la actividad biogénica y este aislamiento llevó a que reprecipitase. ¿Y todo el cobre venía de un antiguo GOSAN? Probablemente venga, de hecho sigue viniendo en el agua disuelta de yacimientos aguas arriba. Yacimientos que no están descubiertos. Lo que pasa es que no podemos saber si es un único yacimiento grande que no se ha descubierto, que eso ya nos han dicho los de la empresa que ya han buscado y que es muy improbable, o que sean muchos muy pequeños, también nos vale. La cosa es que las aguas vienen, se llevan un poquito de cobre, los isótopos de cobre aguas arriba nos dicen eso, que se están llevando, están oxidando cobre aguas arriba, y este cobre llega al yacimiento, y luego la curiosidad es que cuando sale este agua sale menos cargada en cobre. Sí, son las aguas de nieblas posadas. Son las de arriba, sí. Son las de arriba, las de nieblas posadas. No es el agua paleozoica de abajo. Esas, en principio, no tienen cantidades muy importantes de cobre. En el que me acuerdo que sacaban las muestras con nitrógeno, en unas campanas que manipulábamos a las 3 de la mañana, manipulando las muestras para preservar esos organismos que parecía que estaban formando la mineralización. Se han hecho muchas cosas. A nivel de investigación se ha hecho muchísimo. Entonces, claro, una de las preguntas que era lo que nos planteábamos era ¿de dónde ha salido tanto cobre? Porque en líneas generales, así a trazo muy grueso, antes de que se depositara, o sea, mucho antes de los últimos 10 millones de años, antes de que se depositara toda la marga en esta última fase, seguramente era un yacimiento similar a Tarsis, con su GOSAN. Pero claro, las cuentas de cobre no salen realmente. La zona de enriquecimiento es enorme. Entonces pensamos que el cobre ha tenido que venir sostenidamente desde el exterior a través del acuífero e irse depositando lentamente por la actividad bacteriana, que ha ido jugando con los sulfuros, con los sulfatos, precipitando cosas, redisolviendo, y ha ido transformando todas las rocas. Tanto el antiguo, lo que pensamos que era un antiguo GOSAN clásico, de óxidos de hierro y minerales secundarios, y que se ha ido transformando en las rocas actuales y dando lugar a ese enriquecimiento de la gran masa de sulfuro de cobre y luego una gran masa de sulfuro de plomo con plata y la roca roja con óxidos de hierros y carbonatos. Entonces todo eso es el resultado de los últimos 10 millones de años de actividad biológica y actividad química también, impulsada pues por el enterramiento, niveles muy bajos de oxígeno, aguas que entraban a través del acuífero, iban transportando pues sulfatos, por ejemplo, que alimentaban el proceso, y propia materia orgánica transportada tanto posiblemente desde el agua paleozoica que hay debajo, o incluso materia orgánica desde las margas de arriba. Hay cosas que no tenemos muy claro.
Y por eso estamos estudiándolo ahora, ¿no? Él está haciendo la tesis sobre ello y tratando de desentrañar los misterios que tienen las cruces, que todavía tiene bastantes. Y teníamos sospecha de dos. En un primer momento, la Goa Salgada, justo al lado contrario de la faja pirítica. Pero lo hemos estudiado y en principio no hemos visto nada. La configuración geológica, vamos a decir, es similar, también está tapado, aislado por terciario, también tiene un input de aguas, pero no hemos encontrado ninguna evidencia. Vamos a decir que su GOSAN, su zona de oxidación es normal, estándar, no hay en principio ninguna señal. Hemos hecho algunos intentos de estudiar incluso biomarcadores y no ha habido suerte con eso. Sin embargo, había otro que estaba en los Urales. La zona creo que se llama, mal pronunciada seguro, Zapatno-Ocerone, al sur de los Urales. Pero claro, la situación política ahora mismo no nos permite hacer viajes a Rusia. Así que esas son las dos que más se pueden parecer los dos yacimientos que más se pueden parecer a las cruces. Sí, es que lo que vamos viendo es que no se pueden desligar. Es muy difícil desligar la actividad biológica de la evolución de los yacimientos minerales. Entonces, cada vez más se va viendo que hay una relación cada vez más íntima en muchísimos casos, ¿no? En la faja pirítica es un buen ejemplo. Hay una serie de yacimientos en la faja pirítica en los que la actividad biológica ha sido fundamental. Entonces, pues, comprender cómo se relaciona la evolución biológica o la ecología de los yacimientos microbianos y su relación con la evolución de yacimientos minerales es uno de los proyectos que tenemos y es un tema muy interesante que está dando muchos resultados ahora. Las cosas no eran tan sencillas, no es pura química, es todo. No, son sulfatorreductoras que se pueden encontrar en muchos otros sitios. Hay especies que no están identificadas, no tenemos todas identificadas, pero el grueso son sulfatorreductoras y cosas bastante comunes. De hecho, lo sorprendente es que puedan habitar en zonas ricas en cobre, que en principio acabaría con ellas muy rápidamente. Sí, son la mayor parte son extremófilas también. Sí. Sí, todo eso son consorcios. Es decir, las bacterias forman ecosistemas en los que se agrupan diferentes especies y se hacen simbiosis entre ellas. O sea, no es una única, no es que haya no sé qué bacteria. Unas reducen el sulfato a sulfuro, lo cual propicia la precipitación. Otras transforman, generan metano. Otras consumen el metano, generan ácido acético. En fin, son consorcios bacterianos. Y esto tiene también su importancia, porque si tú conoces la relación entre la transformación de minerales y la biología, tienes una aplicación muy directa, que es el bioleaching de minerales, ¿no? Es el tratamiento y la movilización de metales utilizando consorcios bacterianos, imitando a lo que pasó realmente, ¿no? Y lo que pasó en sitios como Tarsis o las cruces. Todavía la faja pirítica tiene mucho de contar en cuanto a todo ese tipo de procesos. Yo la primera visita que hice a las cruces, lo que quería era recoger unos cristales de calcosina, claro, que son espectaculares. Pero eso te lleva a más cosas. Entonces, el poder tener la oportunidad o haber tenido la oportunidad de ir allí, que nos hayan dejado estudiarlo, extraer muestras, coordinado con su actividad minera sin que les hayamos molestado, pero haber podido hacer esto y haber podido recoger muestras para hacer todo el estudio científico y también pues para poder salvar todos los ejemplares significativos posibles, yo creo que está muy bien. Cuando las descubrimos, no recuerdo bien el año, pero fue en otra de las visitas que hicimos cuando ya empezamos a estudiar la roca negra, la galena. Esa roca negra que al principio pues sorprendió, que estaba formada básicamente por galena pulverulenta, una galena que te mancha mucho los dedos, y al analizarla vimos cristalitos de proustita. Y salieron cristales de proustita, algunos muy, muy significativos, ¿no? Entonces estaban ahí mezclados con la galena. Y curiosamente,
los ejemplares que eran más ricos en fósiles bacterianos, los que motivaron prácticamente todo el trabajo, eran los que estaban con proustita. Entonces, al analizar la proustita fue cuando vimos los fósiles de bacterias. Pues estaban los cristales de proustita y había unas particulitas brillantes, se veían brillantes en el microscopio electrónico, porque al hacer backscattering en el microscopio electrónico, cuanto más peso atómico, perdón, en este caso no molecular, cuanto más peso atómico tiene el elemento, más brillante se ve. Entonces me acuerdo que veíamos unos cristales de proustita y unos puntitos brillantes por ahí alrededor al analizarlos y al amplificarlos y analizarlos, bueno, sí, parecen bacterias. Y claro, luego ya dices, pues igual lo son. Hubo que cortarlas, que eso fue un trabajo que hicieron en el Centro de Astrobiología, conseguir cortar un fósil bacteriano para verlo por dentro y ver que realmente tenía estructura y había restos de carbono dentro de la bacteria original, ¿no? Para demostrar que realmente eran fósiles bacterianos, ¿no? ¿Qué han estado haciendo todas estas bacterias aquí? Entonces fue cuando pensamos que todo el sulfuro de plomo lo habían producido ellas. Es decir, ellas, el sulfato que viene con el agua, lo reducen a sulfuro y ese sulfuro precipita el plomo que se había movilizado, que estaba movilizado en forma de minerales oxidados o que venía también transportado con las aguas, en fin. Entonces se van recubriendo y van formando ese polvillo de galena que dio lugar a toda la roca negra. Y junto con la galena, pues la plata, que como sabes, pues siempre suelen ir bastante juntas, ¿no? A mí el coleccionismo me ha llevado a la ciencia toda la vida, porque de niño pues me gustaban los minerales, claro. Y los minerales me llevaron a la química, o sea que yo recuerdo cuando estaba en el Museo de Ciencias Naturales, el antiguo, tú no lo has conocido porque eres muy joven. El antiguo Museo de Ciencias Naturales que tenía todas aquellas vitrinas decimonónicas llenas de minerales. Yo fui de pequeño y me llevaba mi padre. A mí eso me fascinaba, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Y además veías cómo según cambiabas la composición de los elementos, pues se veían diferentes cosas, ¿no? Unos eran metálicos, otros cristalinos, así más brillantes, otros azules, otros de otros colores. Y decías, es que todo depende de la composición. Curiosamente, los minerales me llevaron a la química, no a la geología. Que dicen, ¿por qué no estudias geología? No, a mí los minerales me llevaron hacia la química. Conforme vamos investigando, realmente lo que nos surgen son preguntas. Es muy difícil hacer esta investigación policial en los yacimientos minerales, ¿no? Porque vas viendo cosas, las interpretaciones pueden llegar a ser muy complicadas. Porque claro, intentamos comprender procesos de millones de años en los que se han superpuesto muchísimas cosas. Entonces te surgen muchas dudas, ¿no? Así, en global, la idea principal del modelo es: ¿fue una mina similar a la de Tarsis que luego se transformó completamente en lo que hemos conocido ahora? Probablemente. El microscopio donde se ubican las muestras y esta electrónica de aquí es microscopía Raman. Entonces aquí analizamos toda una variedad de muestras, no solo minerales, hacemos más trabajos de investigación en los que utilizamos este equipo. Es todo, como se ve, está fabricado a mano, está hecho in the house. Sí. Eso además permite abaratar costes, porque son equipos muy caros, entonces la manera de conseguir abaratar un poco el coste es hacerlo así. Pero no tenemos tampoco mucho equipamiento. Luego otro equipo que tenemos, que utilizamos en análisis de minerales, es una fluorescencia de rayos X que tenemos aquí montada, que se ve, como se ve, igual esta electrónica de aquí y esto que tenemos aquí, que tiene un aspecto muy casero. Tiene un aspecto muy casero porque lo es. Todo esto está montado a mano, construyendo la electrónica y montándolo todo en el propio laboratorio. Esto está basado en instrumentación que se manda en las sondas, los rovers de exploración de Marte. Lo utilizamos para una técnica experimental que se utiliza en análisis que se llama PXS, en la que
No se utilizan rayos X, sino que se utilizan partículas alfa, y mejora mucho los análisis de determinados tipos de muestras. Luego en el laboratorio tenemos también espectroscopía de fluorescencia, tenemos una espectroscopía gamma muy básica para analizar isótopos radiactivos, que lo utilizamos pues sobre todo para aplicaciones didácticas realmente. No lo utilizamos para muchos análisis, pero en alguna ocasión sí que viene bien. Este es el Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Alcalá. Entonces yo estoy adscrito al Departamento de Biología de Sistemas en la universidad. Y este laboratorio está en la Facultad de Medicina. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero qué haces en la Facultad de Medicina? La Facultad de Medicina simplemente es la dirección física donde está el departamento, donde está el laboratorio. Pero nosotros trabajamos en estos proyectos de yacimientos, y en general yo trabajo en astrobiología y evolución química, que es un trabajo que está en la frontera entre la bioquímica, las ciencias de la Tierra, lo cual a mí me encanta porque estoy en la frontera entre muchas disciplinas que me gustan. Esta calcosina, que es la típica que formaba en la zona de enriquecimiento secundario de las cruces. Este era el material típico, ¿no? Que tiene calcosina y tiene yurleíta y tiene digenita. Tiene los tres sulfuros en diferente proporción, ¿no? Como este cristal de calcosina que recogí en una de mis visitas y al que le tengo especial cariño. Claro, bueno, lo he recogido yo. No es lo más grande que ha salido allí, obviamente, pero es muy bonito, ¿no? Esto ya estaba casi en la zona, en contacto con el material que más nos interesaba científicamente, que es este material de aquí. Esto está formado sobre todo por galena, y se ven no sé si se aprecian los brillitos, son muy pequeños, pero se aprecian unas partículas brillantes que son cristales de proustita. Entonces este era el material que más nos interesaba desde el punto de vista científico, ¿sí? Que es donde se encuentran los fósiles bacterianos. Y este material estaba por encima de la zona de enriquecimiento de sulfuros de cobre, ¿no? Entonces, analizando estas pequeñas partículas brillantes que se ven, que eran los cristales de proustita, fue cuando empezamos a descubrir todo el pastel de la actividad biológica en las cruces. Esto de aquí probablemente lo interpretamos como restos del antiguo Gosan, de cuando las cruces hace millones de años era similar a Tarsis. Entonces quedaron restos. Este material es muy similar en composición y características a la zona que limita en Tarsis el Gosan con el PQ, en la parte de arriba donde se encuentran los cristales de mimetita. En esa zona hay el tipo de roca que hay es exactamente igual a esta, incluso en aspecto. Y esta también tiene mimetita, tiene arseniatos, y lo curioso es que tiene estas zonas que son parcialmente transformadas en galena, y se encuentran cristales de mimetita muy pequeñitos que están pseudomorfizados a galena. Esto empezó a darnos pistas, mancha así con el típico polvillo este marrón. Esto empezó a darnos pistas de que realmente las cruces era hace más de 10 millones de años, antes de que se recubriese de margas, que era un yacimiento muy similar a como era Tarsis. Las muestras, sí, es precioso. Estas muestras son muy, muy bonitas. Entonces, tienen calcosina y luego o calcopirita. Aquí en este caso se ve calcopirita. Estos sulfuros de cobre no suelen estar separados, es decir, raramente dices esto es calcosina, esto es yurleíta. Suelen ir bastante asociados, ¿no? Entonces aquí se ven muy bien las capas. En este lado, esta capa de abajo es sulfuro de cobre,
y luego va formando capas que tienen tenantita, calcopirita, pirita, entonces van formando un crecimiento en capas. No sé por qué ha pasado, aquí se ve muy bien la calcopirita y luego el crecimiento, aquí una venilla de calcosina y tenantita. En estos bandeados a veces hemos visto también enargita, luzonita. En las cruces hay zonas con bastantes cobres grises, o sea, tenantita, y luego hay enargita, luzonita, que también pueden ir asociadas y depende de la temperatura que se forme una o la otra. Pero estas secuencias de formación tan peculiares, yo no tengo explicación para ellas, ¿no?